Siete de la mañana, 25 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático. Doctor Oscar Iván, gracias por darnos unos minutos. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo para toda su audiencia y gracias por esta invitación. Felicitaciones. Pues muchas gracias, muy contento después de un proceso de casi 3 meses desde su organización, un proceso transparente. Creo que el Centro Democrático le da un ejemplo al país de democracia, de promoción de líderes, 9 foros en diferentes regiones del país, 5 precandidatos, todos con igualdad de oportunidades, con condiciones, con hoja de vida, con trayectoria, muchas propuestas por parte de cada uno de ellos y finalmente el resultado de las firmas encuestadoras que se conocieron ayer y que dan la victoria de mi nombre como candidato del Centro Democrático. Eso creo que es muy importante destacarlo y así ha sido reconocido por los otros 4 precandidatos. Doctor Oscar Iván, yo lo he dicho públicamente, me ha sorprendido su victoria. Y lo digo que me ha sorprendido su victoria y lo hago a manera de pregunta, porque pues lo que uno veía en Google Trends, en las tendencias de Twitter, en los escándalos o en la presencia mediática, daba más luces de que la señora Cabal, María Fernanda, fuera a ser la candidata del Centro Democrático y no usted. Pero cuando uno ya ve las encuestas y ve las cifras, es un panorama completamente diferente. ¿Por qué puede haber ese divorcio de la percepción que teníamos algunos a la realidad de las encuestas? Pues al final en las elecciones o en cualquier proceso lo que vale es la regla que se defina. Aquí lo que valía era lo que dirían los colombianos de acuerdo a la mecánica y metodología que definieron las encuestas. Y las redes no son las que votan. O sea, las redes es un fenómeno de comunicación, pero no es la primera vez que las redes no aciertan en esos pronósticos. Entonces, la lección de todo esto es que aquí lo que hay que hacer es el trabajo día a día. Yo lo hice. Yo me llené de propuestas, recorrí el país, tuve un contacto con todos los ciudadanos. Ese viaje, esos mensajes fueron los que transmitimos a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y al final los ciudadanos toman su decisión, ya cuando son llamados por una encuestadora de manera definitiva, pues ahí expresan seguramente todo lo que piensan y ese es el resultado. Por eso siempre uno tiene que esperar hasta el último momento. Lo que vale es lo que se da el día de la elección. Y eso se repite nuevamente y yo tenía mucha confianza, con un gran respeto y aprecio por María Fernanda y por los otros compañeros que hicieron una extraordinaria campaña, pero yo también he tenido experiencia ya en muchas campañas y tenía mucha confianza que el trabajo que estábamos haciendo terminaría siendo efectivo y efectivamente ayer resulté ser el ganador. Doctor Oscar Iván, con los buenos días, le saluda William Calderón. Eh, ¿Va a explorar eventuales alianzas fuera del Centro Democrático? ¿Quiénes cabrían en esa campaña, en su campaña? ¿Quiénes podrían llegar allí? Por ejemplo, los de la coalición de la experiencia, esos nombres caben en su proyecto político. ¿Con quiénes sí y con quiénes no podría crear alianzas? William, buenos días. Mire, lo primero que yo quiero resaltar es que el Centro Democrático siempre ha sido un partido abierto a las alianzas, a las coaliciones, a buscar entendimiento sobre temas sustanciales. El Centro Democrático es un partido que defiende valores esenciales, el tema de la libertad como principio fundante de toda democracia, el tema del emprendimiento, la libre empresa. Siempre nuestra obsesión es cómo reducir pobreza, combatir pobreza extrema, mejorar oportunidades en educación, en salud, empleo bien remunerado. Y esa no es la excepción ahora. Yo lo planteé ayer en mi discurso, vamos a iniciar una gira nacional que he llamado Soy Todo Oídos. Vamos a ir con nuestro partido, con los precandidatos, todos nuestros congresistas, nuestros líderes, militantes en cada una de las regiones del país a escuchar al ciudadano, a escuchar sus problemas, sus angustias, que hoy le deja esta pandemia, que ha sido la crisis más profunda de la humanidad en los últimos 100 años. Y hay problemas muy serios en materia social, de desempleo, de desnutrición, de deserción escolar, ajustes muy importantes que hacer en el sistema de salud, cómo enfocar nuestro sistema educativo para que refleje las realidades de un mundo que es muy exigente hoy en materia digital, por ejemplo. Y en ese ejercicio vamos a identificar unas propuestas y estamos abiertos.
para hablar con quienes se identifiquen con estas propuestas, Sí. podamos construir consenso. Yo tengo la convicción que hay que hacer estas alianzas, porque hay que llegar Claro. a unas candidaturas fuertes a la primera vuelta presidencial. Pero para ser claro, doctor Oscar Iván, usted ha tenido conversaciones con Federico Gutiérrez, con Enrique Peñalosa, con Alejandro Char. Usted, en caso de una coalición, se va es para esa de la experiencia o el equipo Colombia, porque es que uno sí no lo ve a usted ni en el pacto histórico ni en la coalición de la esperanza. Esa es su coalición y usted va para allá. Digamos que lo que nosotros tenemos que buscar es lo que más nos identifique para solucionar los problemas de Colombia. Por supuesto que con el pacto histórico no tenemos ninguna coincidencia. Y los nombres se determinarán y los partidos en este juego que empieza ahora. Yo apenas resulto elegido candidato del Centro Democrático. El Centro Democrático es un partido muy importante de peso. Acabamos de darle un gran ejemplo al país de selección, de trabajo, de compromiso, de visita a las regiones. Y en este proceso que iniciamos, pues tendremos que escuchar y hablar con muchos sectores para ver con quiénes nos ponemos de acuerdo en darle una visión al país que recupere y mantenga la seguridad como un valor sustancial, un derecho humano de cada ciudadano, la defensa de nuestra fuerza pública, cómo vamos a manejar todos estos temas que se plantean hoy en materia de falta de empleo, de educación, el desarrollo del sector rural, todo este tema de las vías terciarias, y donde podamos ponernos de acuerdo, buscar esos consensos, seguramente podremos avanzar en esa coalición. Yo conozco muchos de esas personas que usted menciona y he hablado con ellos y les ha ayudado en muchos. Por ejemplo, Enrique Peñalosa, yo le ayudé y nuestro partido le ayudó muchísimo cuando es candidato a la alcaldía. Con Federico Gutiérrez tengo una relación de muchos años. Sí. Con Alex Char lo conozco desde el Ministerio de Hacienda, desde su primera alcaldía de Barranquilla, y fue el Ministerio de Hacienda el que le ayudó a reestructurar las finanzas de su ciudad. Con Dilian Francisco fuimos compañeros porque yo ayudé a fundar el partido de la U. Entonces hay muchas personas con quien tengo relación, los conozco, y bueno, vamos a ver en este proceso con quién encontramos esas coincidencias. Señor candidato, es que usted dice que hay una diferencia entre la campaña de redes y su campaña, que usted se dedicó a viajar por el país, a hablar con la gente en territorio, pero en realidad pues usted también trabaja con gente muy joven y todos los candidatos reconocen que hay que hacer una estrategia importante en redes. Pues por algo usted, por ejemplo, apeló a esos videos de TikTok para generar empatía con las personas. ¿Por qué no se notó el movimiento de sus bases? ¿Por qué cree que hay tanta gente molesta en el partido de las bases con esa decisión? Pero no entiendo a qué se refiere usted con las bases. ¿Cómo define usted las bases? Las bases me acompañaron. Los líderes en las reuniones que yo hacía en las regiones era con ellos. Las convocatorias, todo el manejo de redes. El partido lo que pasa es que tenía 5 precandidatos, 5 opciones, todas valiosas, importantes. Y la competencia consiste en eso. Usted diseña una estrategia, presenta unas propuestas, escucha a los ciudadanos y trata de identificar las mejores propuestas. Y siempre lo que uno busca, el propósito es lograr que la mayoría puedan estar de acuerdo con lo que uno representa y plantea, y eso es lo que se refleja en el resultado. Pero eso son bases, militantes, líderes, ciudadanos del común. Recordemos que la encuesta no era solo de militantes, sino que era una encuesta abierta a personas que simpatizaran con las ideas del uribismo. Pero en 2 segmentos de población que conjugaron con 2 firmas encuestadoras, cada una haciendo de manera independiente su trabajo. Entonces se recoge todo un sentimiento de un país con los elementos que se definieron de consenso entre los precandidatos. Doctor Zuluaga, lo saluda Fernando Quijano. Uno ve que las próximas elecciones, la primera vuelta de mayo y particularmente toda esta construcción democrática, pues se va a zanjar en algo nada nuevo, si uno hace una revisión de las últimas elecciones, y se va a votar o todos contra Petro o todos contra el que diga Uribe. ¿Usted es el candidato del que diga Uribe? Soy el candidato del Centro Democrático. Y el Centro Democrático pues es un partido que se ha fundado en lo que fue los 8 años de gobierno del presidente Uribe, que yo ayudé a construir. Soy uno de los fundadores con el presidente Uribe del Centro Democrático. Pero el Centro Democrático es consciente que hoy en la situación del país necesita
hacer alianzas, hacer acuerdos con otros sectores sociales, otros sectores políticos, para poder interpretar de manera mucho más exitosa los problemas y las expectativas que tienen hoy los ciudadanos. Y en esa línea queremos avanzar y continuar. Hoy el Centro Democrático ya tiene su candidato y seguiremos fortaleciendo nuestra alternativa, pero siempre abiertos a la búsqueda de consensos y de alianzas en medio de las diferencias para proponerle al país una visión clara de defensa para la creación de empleo. Y yo he planteado una propuesta ambiciosa, 2 millones de empleos bien remunerados en los próximos 4 años, una transformación del sector rural. Colombia puede ser hoy un país que puede exportar alimentos y comidas al mundo de manera significativa, porque este cambio climático deja a muy pocos países con esa posibilidad y Colombia la tiene. O una propuesta social como la que he hecho de la cobertura universal de nuestras niñas y niños entre 0 y 5 años, para que puedan ir a un jardín infantil y recibir educación, estimulación temprana y alimentación. Todavía tenemos 1.800.000 niñas y niños entre 0 y 5 años que no tienen acceso. Y ahí está la principal trampa de la pobreza. O esta propuesta de llevar el SENA renovado a todos los colegios públicos y municipios de Colombia para hacer la realidad el sueño de un joven poder tener doble titulación, el bachillerato académico y técnico profesional, o garantizar el bilingüismo, el inglés, desde la primaria, que todo joven que salga de colegio público puede hablar inglés. Hoy el inglés abre oportunidades de una manera extraordinaria. Eso es lo que vamos a construir con el apoyo y el aporte de todos para poder derrotar la pobreza extrema. Paloma Valencia en estos foros lo decía con mucha propiedad: tenemos que unirnos para acabar la pobreza extrema en Colombia. Hoy hay más de 7,5 millones de personas que sufren con esta tragedia. Ese es nuestro propósito y así queremos avanzar. Doctor Oscar Iván, ¿no es correcto decir que las bases no están con usted? No sé por qué insisten tanto en eso, Luis Carlos. Como yo no sé si ustedes tienen una información o tienen... El Centro Democrático es un partido de millones de colombianos. Podemos decir que solamente unas redes sociales son los que definen cuántos son esos millones de colombianos, que muchos de ellos no podrán tener acceso o no toman sus decisiones por lo que digan las redes. Por eso para nosotros el trabajo del contacto del día a día es fundamental. Y el partido sale unificado. Por supuesto que cuando hay candidaturas hay diferencias. Y yo no soy un desconocido. Yo tengo 30 años de vida pública. Yo fundé el partido. Yo fui candidato en el 2014. No se les olvide. 3.700.000 votos en la primera. Derroté al entonces candidato presidente. Y casi 7 millones de votos en la segunda. Yo tengo reconocimiento, experiencia y trayectoria, creando empleo en el país y generando políticas como cuando fui ministro de Hacienda, senador de la República. Entonces, yo no soy un desconocido. Las bases saben quién es Oscar Iván Zuluaga. Soy fundador del Centro Democrático, a mucho honor. Y por eso desde que tomé la decisión de lanzar mi nombre a la presidencia, siempre lo hice por mi partido. Y aquí estoy, me sometí a las reglas de juego que acordamos entre todos y gané. Gané de manera transparente, legítima, como lo han reconocido mis 4 compañeros que concursaron y por quienes tengo inmenso respeto y gratitud. Doctor Oscar Iván, es fácil para los medios de comunicación y para el público en general encasillar a los candidatos en el mundo, no solamente en Colombia, por supuesto. ¿Usted es un candidato de derecha o es un candidato de qué? Yo soy un candidato que ha aprendido a construir consensos. Para mí generar empleo no tiene una tendencia u otra. Y por eso yo siempre me enmarqué en la filosofía del Centro Democrático, porque lo que buscamos es eso. ¿Qué color político puede tener generar empleo? O hacer un programa en bienestar familiar o llevar el SENA a todos los municipios. Eso es lo que necesitan los colombianos. ¿En qué nos identificamos y nos diferenciamos mucho de otros sectores políticos? Por ejemplo, que el papel de la empresa privada y la inversión, lo que significa el emprendimiento. ¿Cómo se puede construir diálogos en las regiones? ¿Cómo se puede interpretar mejor a la ciudadanía? ¿Cómo conseguir un Estado austero? Un Estado que no derroche. Una de las propuestas que yo hice es desmontar el 4x1000, acabar ese impuesto y financiarlo con una revisión del gasto. ¿Cómo podemos reducir sustancialmente el gasto? Es ineficiente. Del gobierno anterior recibimos 7 nuevas Pero agencias. doctor Oscar Iván, ¿Cuánto han crecido las ¿es errado decir el doctor Oscar Iván es el candidato de la derecha? ¿Es errado?
soy un candidato que tengo simpatías con muchas ideas de lo que llaman la derecha, pero nunca hemos hablado de derecha o de izquierda. Lo que hemos hablado es de centro democrático que recoge e interpreta diferentes posiciones, porque para nosotros las respuestas son cómo solucionar los problemas sociales de los ciudadanos. Tenemos una concepción clara en materia de autoridad, de fuerza pública, de justicia, pero todo ese es el ideario que tiene el centro democrático. Recordemos la seguridad como derecho humano, la cohesión social que integre, la inversión con la generación de empleo, el diálogo ciudadano, el Estado austero. Esos son los valores en los que creemos, y eso es lo que define el centro democrático como un partido con identidad propia, con valores propios. Entonces déjeme cuadrarlo de una manera diferente. En el cuadro, en los ejes de visión política tradicional que están definidos en la ciencia política, ustedes están, su partido, el cual usted representa, su candidatura, está en el centro, en la izquierda, en la derecha. ¿Dónde está? ¿Dónde lo veo en ese cuadro que usted perfectamente conoce también? Pues Luis Carlos, es que la definición de esto es muy clara, centro democrático. ¿Quiénes han conformado el centro democrático desde su origen? Personas que vienen de ideas conservadoras, del Partido Conservador, muchos están en el Partido Liberal, muchas personas sin partido, personas que transitaron durante muchos años en una izquierda radical, caso de Eber Bustamante. Entonces, el Partido Centro Democrático se conformó porque fue un punto de encuentro para construir una visión conjunta que nos permitió ponernos de acuerdo, y eso es lo que ha hecho este partido, que ha ganado elecciones, que ha estado en la presidencia de la República, que actualmente tiene presidente. Son esas ideas las que han confluido, y son esas ideas con las que me identifican a mí. Yo soy hijo de la provincia, y para mí el tema del desarrollo de las regiones es esencial, el desarrollo de lo local, y encontré mi punto exacto con el centro democrático, y eso es lo que nosotros somos, está claramente definido. Doctor Oscar Iván, ¿qué papel va a jugar su hijo David dentro de la campaña? Su hijo, que además en la última campaña en la que usted estuvo, pues salió muy estropeado con investigación y todo, y también va a tener esta vez asesor espiritual. No, la campaña es otra. Pues mi hijo salió muy averiado, salimos muy judicializados, pero nos ganamos todos los pleitos, digámosle eso al país. Hoy es una persona inocente, 7 años y medio en un desierto de judicialización, de procesos, y los ganamos todos. Y hoy demostramos que lo que hicimos en el 2014 lo hicimos bien, ajustado a la ley. No puede haber duda alguna. Y por eso tomo yo esta decisión de nuevamente salir a mirar a los ojos a los 50 millones de colombianos, diciéndoles que la verdad judicial comprobó lo que dijimos desde un principio. Y él vive en los Estados Unidos. Él trabaja para una firma consultora y está, pues, como ciudadano colombiano que trabaja en los Estados Unidos, dedicado a su trabajo profesional. Y Luis Alfonso Hoyos, quien fue el asesor espiritual también, producto de toda esa persecución judicial y política a la que fuimos sometidos, pues él terminó viviendo en los Estados Unidos, él vive en Miami, por lo tanto pues no tienen una participación directa en mi campaña en esta oportunidad. Doctor Oscar Iván, ¿qué papel jugará el expresidente Álvaro Uribe en su campaña y en un eventual gobierno? ¿Cómo es su relación con el presidente, con el expresidente? Pues es una relación estrecha, cercana. Yo pues trabajé con él, le he aprendido muchísimo de todo este trabajo político, de ese amor y ese compromiso por Colombia, por su integridad, la forma como siempre gobernaba, escuchando a la ciudadanía. Eso lo aprende y lo forma uno, y yo lo agradezco. Y el presidente Uribe pues es el fundador, el inspirador del Centro Democrático, y será una persona que aportará muchísimo, pero si yo gano la presidencia, indudablemente que el presidente seré yo, y seré la persona que tendrá que trazar las pautas, definir el equipo, avanzar en cumplirle a los colombianos las propuestas que les vamos a hacer. Y siempre seré una persona para escuchar, para dialogar, como le corresponderá si gano la presidencia, sí, con todos los colombianos. El presidente Uribe siempre tendrá un lugar especial porque pues, es un buen consejero y le he aprendido mucho. Doctor Oscar Iván, el expresidente Uribe es un activo tóxico políticamente.
Es decir, de aquí en adelante usted va a mostrarse como una persona que lleva el legado de Uribe o no. Y lo digo basado en las propias declaraciones del expresidente Uribe, que él dice, hombre, yo no sé en este momento si sea favorable, positivo o negativo estar tan cerca o tan lejos de una campaña. ¿Usted cómo lo ve? ¿Debería estar cerca? ¿Debería estar lejos? Soy candidato del Centro Democrático y me siento orgulloso. Es un partido que fundó el presidente Uribe y yo estuve con él desde su fundación. Le tengo gratitud, aprecio y lealtad. Y sé que es una persona que ha sido sometida a un injusto proceso judicial y estoy seguro que demostrará su integridad y su inocencia, porque es lo que a mí me consta después de 20 años de trabajar con él y de recibir siempre buen ejemplo en la forma de manejar los recursos públicos, en la forma de actuar, una persona íntegra. Y yo en eso me siento muy orgulloso de compartir todos estos años de vida pública y política con él. Y creo que en el país hay mucho uribismo. Cuando uno recorre las regiones siente un gran cariño. Miremos esa convención de Medellín, más de 1.000 jóvenes de todo el país. Ese fue un ejercicio democrático y el presidente tuvo la oportunidad de intercambiar con ellos. O el último foro que hicimos en la Universidad de La Sabana. Esto es trabajando, esto es poniendo la cara, como él nos ha enseñado, explicando las cosas, aún en medio de las peores críticas que se puedan recibir. Y eso es lo que hemos aprendido, y ahí está. Y eso lo ponemos en práctica todos los días. Señor candidato, permítame cambiarle un momento de tema. ¿Por qué usted decidió denunciar 7 años después un hecho tan grave de aparente corrupción, un delito de concusión, un chantaje que le fue ofrecido a usted supuestamente de parte del exfiscal general Eduardo Montealegre para cesar una investigación en su contra a cambio de anular otras denuncias contra el expresidente Santos? ¿Por qué hasta ahora? Cuando yo fui candidato en el 2014, se nos hizo un montaje, el caso del hacker, que tuvo consecuencias en lo que fue el resultado electoral de esa campaña. Yo la semana pasada tuve la oportunidad de narrar esa experiencia y como usted lo dice, lo hago 7 años después. ¿Por qué? Porque no tendría ningún sentido después de lo que yo viví si los garantes iban a ser el propio fiscal Montealegre en un gobierno que me persiguió. Ahí un camino de cualquier denuncia no tendría ningún futuro. Pero tal vez el más destacado y la razón fundamental. Yo tomé una decisión, dedicarme a defender durante 7 años y medio. Y me hice una promesa, no voy a tener ninguna figuración pública ni política y voy a dedicarme a lograr demostrar con la verdad judicial lo que fue mi campaña. Terminó judicializado mi hijo, mi mejor amigo, y mi sentimiento de padre me llevó a tomar esa decisión. Solamente cuando terminamos todos los procesos judiciales que fueron en el mes de julio de este año, solamente ahí tomé decisiones de volver al liderazgo público y encontré el momento oportuno para poderle hacer esa denuncia al país. Nunca es tarde para decir la verdad. Y siempre lo hice por mi espíritu de padre para proteger a mi hijo y garantizar que lo que yo dijera no iba, después de toda la persecución que yo tuve, a tener efecto contrario en los procesos que estábamos buscando ante la justicia. Y nunca es tarde para decir la verdad. Esa es la explicación clara de por qué después de todo ese tiempo le narro al país un hecho muy grave, doloroso, que termina en una denuncia ante la comisión de acusación. Y yo ya espero que actúe la justicia. Yo ya lo que dije está escrito y bueno, ya tendrán que ser las autoridades las que definan el rumbo final y cuál es la verdad de lo que yo relaté en esa entrevista en días pasados a María Isabel Rueda. Doctor Zuluaga, la historia nos dicta que todos los candidatos, más que candidatos, presidentes que lleva el expresidente Uribe a la Casa de Nariño, lo dejan a un lado, no le hacen caso o lo traicionan. Me refiero a Santos, primera etapa, y las distancias que ha tomado de nuestro actual presidente Iván Duque. ¿Usted qué va a hacer? ¿Promete no separarse de Uribe? Lo de Santos es una traición. Y yo espero, si gano la presidencia, gobernar con las ideas y las personas que me acompañen en ese proceso y en representación de lo que yo soy. Es que en una campaña uno asume unos compromisos con el país y lo que debe orientar a un gobernante es el cumplimiento de esos compromisos. Y gobernar con las personas
que sientan identidad con esos compromisos. Por eso será muy importante la búsqueda de esas alianzas, de esos acuerdos para darle a Colombia un gobierno amplio, un gobierno que esté por encima de un simple partido y que responda a las expectativas de todos los colombianos. Eso yo creo que será el espíritu si este proceso me lleva a ganar la presidencia de Colombia. Doctor Oscar Iván, buenos días, le saluda Zuri Chama. ¿Jennifer Arias se debe ir del Centro Democrático como están las cosas hoy? Le voy a relatar una anécdota. Yo he tenido vinculación académica. Yo he sido profesor en la Universidad Javeriana hace muchos años y fui monitor de tesis en las facultades de Economía y de Administración. Alguna vez ocurrió un hecho de esos y desde la universidad siempre se dijo hay que garantizar el debido proceso. Y solamente a través de eso se tomaron las decisiones. Creo que en mi caso, después de haber sufrido 7 años largos de procesos judiciales, la única forma es garantizar el debido proceso para que se pueda encontrar esa verdad con las garantías que debe tener, pues obviamente las personas que están siendo señaladas. Y creo que este caso no es la excepción. Es la única forma de actuar con justicia y que realmente se tome la decisión ajustada a las normas que establece cada momento y cada oportunidad. Doctor Zuluaga, es que no me respondió concretamente en la pregunta anterior sobre Santos Duque, y usted en esta entrevista ha tenido especial cuidado de no mencionar a dos personas, a Petro, que siempre lo mencionan todos los candidatos, y a Duque, que es originario de su partido. Con Petro no nos une nada. Las diferencias son tan grandes que pues, siquiera hacemos una entrevista en particular. Lo de Santos no merece consideración, es una traición que no tiene nombre. Yo creo que eso lo resume todo. El presidente Duque, yo lo conozco, creo que está haciendo un gran esfuerzo por el país, con una gran capacidad de trabajo. Tiene cosas muy positivas, el manejo de la vacunación, por ejemplo, que es lo que nos ha permitido que este año el país vuelva a crecer 10%. Un crecimiento que está siendo jalonado por una mayor inversión, una recuperación de la confianza y los hogares están consumiendo en medio de las dificultades, que ha reactivado todos los sectores económicos y que está generando empleo. Y yo creo que hay muchas cosas positivas. Ayer se inauguraba el túnel de la línea, es un logro muy grande. El gobierno logró desentrabar ese problema y hoy está al servicio. Una de las vías que más va a mejorar la productividad del país, va a reducir los tiempos, los costos de carga. Parece que esos son hechos muy positivos y me une ese sentimiento con el gobierno que creo que está haciendo cosas positivas para Colombia. Doctor Oscar Iván, es que me quedó dando vueltas la respuesta suya sobre el rol y la cercanía del expresidente Uribe a su proyecto político. Mencionaba Luis Carlos que el mismo expresidente había decidido marginarse un poco para no afectar la campaña porque la campaña en su contra justamente lo había convertido en un elemento tóxico en el partido. Puntualmente, y quisiera que me respondiera desde el corazón, ¿quién es hoy más importante en el partido, en el Centro Democrático, hoy por hoy? ¿Usted o el expresidente Uribe? Pues mire, yo me sorprendo no sé por ustedes insisten tanto, por ejemplo, en la palabra tóxico. Eso me parece que no es un término adecuado. El presidente Uribe ha sido muy prudente decir es que con mis procesos de investigación yo puedo hacer daño en el partido o algún candidato, y le hemos dicho eso no es así. Que recorriendo el país uno se da cuenta de que hay uribismo, hay gratitud, hay reconocimiento, y por eso cuando él ha salido en esas dos expresiones de las últimas 2 semanas, el foro en Medellín y el foro en Bogotá fue muy positivo. Doctor Oscar Iván, el partido somos todos. Escúcheme un segundito para pero déjeme terminar la respuesta. Pero perdón, para hacer la claridad, es que la palabra tóxico no sale de nosotros, la dijo el mismo expresidente Uribe en una entrevista aquí en la FM. El término sale de sus labios. Entonces corrijo, el presidente se está autoflagelando en una situación pues que yo se lo he dicho a él, no comparto, y me parece que el hecho de las últimas 2 salidas de él muestran ese sentimiento, ese apoyo
Ese encuentro de los jóvenes en Medellín fueron 1.000 jóvenes de todo el país, y lo que vimos en la Universidad de La Sabana, cerca de 1.000 personas, un viernes a la Universidad de La Sabana que fueron, y tuvimos oportunidad de dialogar, expresar libremente puntos de vista, coincidencias, críticas. Me parece que ese espíritu del presidente está vigente, está vivo. El Centro Democrático somos todos. Y yo creo que esa es una demostración de lo que acabamos de hacer. Él no va a estar en las listas al Congreso. Tenemos muchos candidatos y es un desafío para el partido mostrar que es un partido que tiene líderes, que ha construido, que atrae personas para que con el partido se puedan hacer elegir. Yo creo que el partido somos todos. Él ha sido la cabeza, el líder, el inspirador, pero el partido somos todos. Y lo que se busca es eso, dejarle un legado al país, formar líderes, mantener viva nuestra participación en la democracia, en la defensa de unos valores, el de la libertad, el de la empresa privada, el del emprendimiento, el de la austeridad en el Estado, el del diálogo ciudadano. Esa es nuestra contribución a la democracia y con ese espíritu vamos a todas las elecciones. ¿Qué candidato como cabeza de lista es el que más le conviene en la candidatura de Óscar Iván Zuluaga? Bueno, eso es un tema que tiene que definir el partido. Hay todas las personas son capaces. Se ha hablado de la cabeza de lista por un tiempo de Miguel Uribe. Ayer la senadora María Fernanda Cabal, también con méritos, ha planteado que ella aspiraría a ser la cabeza de lista. Hay otras personas que dentro del partido también así lo han dicho. En una época la senadora Paola Holguín, por ejemplo. Paloma Valencia también en algunos momentos ha expresado que si ella volviese al Senado le gustaría ser cabeza de lista. Eso es un tema que tendrá que definir el partido y bueno, en eso también tendremos que tomar los tiempos para terminar de conformar esas listas. Uno de los trabajos que tenemos ahora es ese, cómo tener unas listas buenas, unas listas que generen confianza, unas listas que den credibilidad en las regiones. Tenemos ahora un evento democrático el próximo 5 de diciembre, que son las elecciones de los consejos municipales de juventudes. El partido tiene 570 jóvenes inscritos en muchas regiones del país. Vamos a hacer un trabajo para acompañarlos y lograr una participación en esta que es una elección crucial para los jóvenes. Por primera vez van a tener la oportunidad de conformar consejos municipales de juventudes deliberantes y con representación popular. Eso es lo que tiene que hacer el partido y yo desde ayer lancé una idea de que voy a hacer una gira por Colombia que he llamado Soy Todo Oídos, para seguir escuchando a los ciudadanos y en compañía de quienes me acompañaron como precandidatos, de nuestros congresistas, nuestras bases y líderes, poder interpretar esos problemas que sienten los ciudadanos y hacerle la mejor propuesta a Colombia en materia de educación, de empleo, de salud, de oportunidades para todos. 7 de la mañana, 58 minutos. Doctor Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial por el Centro Democrático. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Gracias, Luis Carlos, por este espacio y un saludo para todos sus oyentes.